Vamos a ver. Tapizados. Tapizados. Así es. Listo. A ver, ¿qué dijimos sobre los tapizados? Que básicamente se refiere al forrado, ¿no? Del mueble. Estos pueden ser en cuero, ¿no? Esto lo vimos, ¿sí? En changré. Sí. ¿Sí? Y también, ¿no? Este tipo de tejidos, ¿no? Con estos tejidos se pueden recubrir por completo, mencionamos que se pueden recubrir por completo los armazones de madera de los muebles, como por ejemplo el caso de las arcas, ¿no? Y cofres medievales, ¿no? Y también se puede recubrir ciertas partes de los muebles, como el caso de los asientos, los respaldos de las sillas, de las butacas, de los taburetes, ¿no? Entonces, los tejidos fueron elementos decorativos, ¿no? Aplicados también en zonas puntuales como por completo cubren el mueble, ¿no? Como es el caso de los muebles que vemos aquí, ¿no? Aprovecho también la diapositiva para referirnos a dos técnicas decorativas más. Una de ellas es el capitoné. Es bastante común en los muebles, incluso en el mercado actual, ¿no? Podemos encontrar muebles con capitoné. Se refiere al acolchado, de manera que el relleno está sujeto con botones, ¿no? Forma dibujos regulares, como rombos, cuadrados o triángulos incluso. Y la otra técnica es el pespunteado, ¿no? Que se refiere a los puntos de aguja con que se distribuyen y fijan los materiales del relleno a la tela de tapiz o a la piel, ¿no? De cobertura exterior en una tapicería. Bien, entonces, lo que iba a hacer es compartir con ustedes una... A ver, ya que estoy aquí, creo que sí puedo entrar. Sí, aquí aprovecho para alcanzarles una bibliografía y les iba a alcanzar diccionarios aquí de mobiliario. Un momento, por favor. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Ya. Entonces, a ver, aquí comparto un enlace por el chat. Me comentan, por favor, si lo pueden descargar. Y aquí otro enlace, ¿no? Tenemos dos enlaces ahí, diccionarios de mobiliario. Disculpe, en el primer enlace requiere acceso. ¿Requiere acceso? A ver, vamos a ver. Y el segundo también. También, ya. A ver aquí. Me comentan, por favor. ¿Sí se pudo? Sí. Y ahí está. Ese es el segundo enlace. Ya está. Entonces, tenemos poco tiempo.
Listo. Entonces vamos ahora con el mueble egipcio. Sí se puede ver, ¿verdad? Listo. Entonces, gracias. Tenemos una llamada. Ok, listo. Ya, vamos entonces con el mueble egipcio. Bien. Bien, entonces hay un registro bastante completo de la producción del mueble en el Antiguo Egipto y se puede reconstruir examinando, por ejemplo, ¿no?, algunas escenas pintadas, ¿no?, o talladas en las paredes de las tumbas, así como en ejemplares que han sido rescatados en excavaciones arqueológicas. Estas primeras evidencias nos muestran principios básicos del diseño del mueble y corresponden, por lo general, ¿no?, a clases sociales más acomodadas, ¿no? Considerando la pirámide social o la jerarquización de la cultura egipcia, estos muebles van a estar destinados a usos del faraón, de los sacerdotes, ¿no? Y obviamente, ¿no?, los esclavos, los campesinos, los artesanos, los comerciantes, ¿no?, no tienen acceso o no tuvieron acceso a muebles tan elaborados como los que vamos a ver, ¿no? Tanto por elaborados en condiciones o en términos de decoración o en términos de materiales o de estructura del mueble. Bien, entonces el ajuar funerario de Tutankamón, ¿no?, es un buen registro o nos da a conocer mucho del mobiliario que fue usado en el periodo o en la cultura egipcia, y sobre todo muebles destinados pues a estos grandes gobernantes, ¿no? ¿Qué materiales vamos a encontrar en el mueble egipcio? Bien, las maderas, ¿no? Y ustedes se preguntarán, bueno, tenemos la ubicación geográfica, ¿no?, del desarrollo de la cultura egipcia, rodeadas de desierto, ¿no?, el desierto de Libia, el desierto arábico, el desierto de Nubia, ¿no?, y el río Nilo, básicamente, ¿no? Entonces, ¿de dónde consiguieron la madera los egipcios, ¿no? La producción de madera a gran escala, ¿no?, no existía en Egipto, ¿no? Tenemos registros o evidencias de árboles autóctonos, ¿no?, que eran muy raros también en Egipto. La escasez de madera, generalmente una madera de mala calidad, va a crear problemas de suministro en los diferentes periodos, ¿no?, de desarrollo de la cultura egipcia. La madera local, ¿no?, era bastante pequeña, ¿no? Y, el árbol, ¿no?, de donde se producía, ¿no?, este tipo de maderas eran bastante pequeñas, con los cuales se podría conseguir tableros de longitudes cortas, ¿no?, con áreas de sección transversal bastante pequeñas. La acacia fue probablemente el árbol nativo más utilizado, el árbol local. La evidencia del uso de la acacia se puede rastrear a lo largo del periodo dinástico y se utilizó no solo en la fabricación de muebles, sino también en la construcción de barcos y grandes proyectos de construcción, ¿no? Entonces sobreviven varias escenas de tumbas y templos que muestran a la acacia, ¿no? Un trozo de madera de las excavaciones de Fidenspitri, ¿no?, en Cajún, en 1895,
se conserva en el Museo Real Jardín Botánico de Kew. Y la obvia y creciente demanda de madera de mejor calidad va a impulsar a la importación de madera, ¿no? Desde la primera dinastía. La costa del Mediterráneo oriental va a resultar ser la fuente más popular de importación de madera para Egipto. Bien, ¿qué maderas podemos encontrar, no? Maderas locales, tenemos las acacias, el almendro, la palmera, el sicomoro, el sauce, y en las foráneas el ébano procedente de Sudán, ciprés, enebro, cedro procedente de Siria, el pino, el cedro del Líbano y el boj. Otros materiales que vamos a encontrar, ¿no? Es para la decoración sobre todo, es el oro, la plata, el hueso, el marfil, el cuero, la fibra vegetal y telas como el lino. La decoración es geométrica, por lo general, ¿no? Utilizando colores vivos, el verde, el rojo, el amarillo, ¿no? Y también podemos encontrar decoración figurativa, representando animales, por ejemplo, el león, el halcón, ¿no? Y vegetales, representando, por ejemplo, papiro o el loto. En los muebles de lujo se van a realizar bajorrelieves y también marqueteados o taraceados en oro, con incrustaciones de oro, de marfil, incrustaciones de maderas finas, ¿no? Entonces, los motivos de animales y plantas, ¿no? También son frecuentes, ¿no? Lo mencionamos hace un momento. Gran parte de los muebles funerarios van a estar decorados con símbolos de gran significado para los egipcios, ¿no? Símbolos como was, ¿no? Que significa dominio, o ankh, que significa vida, ¿no? Aquí, ¿sí? Ese símbolo, ¿no? Que está determinado con la letra A, ¿no? Es el símbolo was, ¿no? Que significa dominio. Anik es el B en forma de cruz, ¿no? Significa vida. Nef es la C, la tercera imagen, que significa todo. Y Def es la última imagen, como si fuera una columna, ¿no? Que simboliza la estabilidad, ¿no? Entonces, estos símbolos también van a ser aplicados en los muebles como decoración, ¿no? También los muebles se van a dorar, ¿no? Se van a unir con diferentes materiales, como por ejemplo, a través de diferentes técnicas, como por ejemplo las clavijas, ¿no? O también los tipos de ensamble, ¿no? ¿Qué herramientas? Las herramientas también son variadas, ¿no? Tenemos representaciones de diferentes actividades cotidianas en la pintura egipcia, y estas representaciones nos llevan a reconocer algunas de estas herramientas que se emplearon para trabajar la madera, ¿no? Como el caso del hacha o la suela, y la suela, ¿no? Para el desbastado, las gubias y formones para las tallas, ¿no? También tenemos otras herramientas como por ejemplo las sierras. La sierra puede ser de pedernal o la sierra de cobre. Y adhesivos, ¿no? El adhesivo se lograba a partir de hervir piel, ¿no? Y huesos de los animales, ¿no? Eso generaba una sustancia gelatinosa, ¿no? Que luego se secaba, ¿no? Y se producía un adhesivo bastante interesante, ¿no? En todo caso ayudaba a reforzar la estructura del mueble. Bien, entonces, dentro de las técnicas podemos mencionar el contrachapado. Vamos ampliando entonces el repertorio de las técnicas, aparte de las que vimos hace un momento en la introducción.
la madera contrachapada. Como pueden ver en la imagen, se refiere a la superposición de chapas de madera, ¿no? Entonces, los carpinteros egipcios conocían la técnica de superponer láminas delgadas de madera con la veta de una lámina en ángulo recto con la siguiente, ¿no? Entonces, un ejemplo de esta madera contrachapada temprana se descubrió en un pasaje, ¿no?, dentro del complejo de la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. Y esta pieza, que es la pieza de la imagen que vemos a la derecha, ¿no?, data de la tercera dinastía y posiblemente forma parte de, posiblemente forma parte, ¿no?, de un ajuar funerario, ¿no? Luego tenemos el ensamblaje de cola de Milano. El ensamblaje cola de Milano está formado por uno o varios recortes trapezoidales y salientes y entrantes, ¿no?, que van a encajar entre sí para ensambles de listones o partes más robustas del mueble. Hay otro término similar o otro tipo de ensamble similar a la cola de Milano, que es la cola de golondrina. Básicamente se refiere a la misma disposición, ¿no?, o a la misma forma trapezoidal, ¿no?, que va a encajar con otra parte de la misma característica, ¿no? La diferencia entre la cola de Milano y la cola de golondrina es que la cola de golondrina se usa para ensambles más finos. La cola de Milano, en todo caso, para listones o partes más robustas de la estructura del mueble. El ensamble de caja y espiga se refiere a la talla de un elemento sobresaliente, ¿no?, llamado espiga, ¿bien?, que se va a insertar en un hueco de forma complementaria, ¿no? Ese orificio se va a llamar caja, ¿no? Este tipo de ensamble caja y espiga va a ser reforzado con clavijas de madera, o también llamadas sobinas. Bien. Entonces, las patas de los muebles, o esta forma de patas de muebles, aparecen en los muebles de mejor calidad. Y tenían, como pueden observar en la parte inferior, ¿no?, de la pata, un apoyo tallado, ¿no?, que va a servir para proteger la pata, ¿no?, unos cilindros redondeados. La forma de las patas que aparecen en estos muebles de mejor calidad tienen la forma de patas de animales, ¿no?, patas de toro o de león, que son los más comunes. Y los cilindros redondeados, estos elementos que vemos debajo de la pata, en sí van a ayudar a proteger la pata del mueble, los detalles más delicados de las tallas, ¿no?, levantándolos o elevándolos del suelo. A veces estas patas iban forradas de metal. Las sillas pueden ser de varias alturas. Un elemento que encontramos en la silla es la escuadra. Pueden ver este elemento aquí, ¿sí?, detrás del respaldo. Uno pequeño aquí, un pequeño triángulo vacío, ¿no? Esa es la escuadra. Bien. La escuadra es este elemento de madera, ¿no?, que reforzaba la unión del respaldo con el asiento. Bien, entonces tenemos el respaldo, que es ligeramente inclinado, el asiento y el refuerzo, que viene a ser la escuadra. Bien. Entonces, como otros muebles, se pueden pintar también los muebles, ¿no? O se pueden recubrir, se puede recubrir la madera
o una selladora semejante al yeso para después aplicar los tintes pigmentados sobre la superficie seca. ¿Bien? Las sillas, como otros muebles también, como por ejemplo taburetes, ¿no? Pueden llevar cojines. ¿Sí? Los cojines serán de lino o rellenos con plumas de aves. ¿Bien? En el Imperio Antiguo vamos a encontrar sillas con un respaldo vertical. Esto va a ir cambiando, ¿no? En la época media, el respaldo se va a inclinar ligeramente hacia atrás. Y en el Imperio Nuevo, la silla, ¿no? O el asiento de la silla se hace cóncavo, ¿no? Para lograr una mejor adaptación también de la espalda, tanto respaldo como asiento, y evitar también el deslizamiento de los cojines o los almohadones. Bien. En el Imperio Nuevo vemos muebles de riqueza ornamental que van evolucionando, ¿no? También hasta lograr una decoración bastante particular o muy reconocible en el imperio, perdón, en la cultura egipcia, ¿no? Se siguen, por ejemplo, leyes de frontalidad, como podemos observar en el respaldo de las sillas, ¿sí? Los personajes y animales se representan de perfil, pero con el torso del cuerpo humano visto de frente y el ojo frontal. La silla plegable quizás es la más primitiva y elemental, ¿no? Y tiene las patas en forma de X. O también pueden denominar estas patas, a estas formas de patas cruzadas, patas en tijera. Bien, también llamadas de tijera. Frecuentemente representan formas animales. ¿Sí? En este caso vemos un soporte formado por dos patas diagonales o dos elementos diagonales que se cruzan, ¿no? Articulándose en la intersección, ¿no? Por lo general, este tipo de sillas, pues, o con ese tipo de patas de tijera o cruzadas o en X, ¿no? Generan sillas plegables. El taburete, ¿sí? Era un mueble universal egipcio, ¿no? O era un mueble, perdón, típicamente egipcio, ¿no? Ya que su uso abarca diferentes sectores sociales. Eran abundantes, ¿no? Los taburetes que muestran una base redondeada o una base cóncava con listones de madera, ¿no? Un asiento curvado y listones de madera. Estos muebles podrían tener 4 patas como podrían tener 3 patas, las de trípode, ¿no? Cuando tienen 3 patas podemos referirnos a un mueble de tipo trípode. Y las terminaciones, como mencionamos hace un momento, ¿no? Pueden estar rematadas las patas en terminaciones de garras, ¿no? O pueden ser torneadas también. El angarib es el mueble, es la cama en sí, es un mueble de madera. Su estructura está formada por bastidores de madera. El armazón, ¿no? Estaba sujeto a los largueros, ¿no? Los largueros se sujetaban entre sí por cuerdas o tiras de cuero recubiertas de tela o pieles, ¿no? Y sobre ellas se coloca un colchón de lino relleno de paja. Los ejemplares más ricos de cama presentan a los pies un bajorrelieve pintado. La altura máxima de la cama podía ser 30 centímetros, eran estrechas. Las patas delanteras, ¿no? Tenían agujeros en su parte superior, a través de los cuales se pasaban correas de cuero para atarlas al armazón.
El cuero que se usaba era cuero mojado, ¿no? De manera que al secar se apretaba, ¿no? Formando juntas bastante fuertes. Estas camas tienen, vamos a mencionar algunas partes. El piecero, ¿no? Es esta estructura rectangular que vemos. Piecero porque es en esa zona donde se van a ubicar los pies, ¿no? De la persona recostada. Los largueros, ¿no? Tenemos 4 largueros que forman la estructura de la cama. Las patas, que ya mencionamos, talladas con formas animales. Los cilindros redondeados, que ayudan a proteger el mueble o ayudan a proteger las patas. Bien. Y tenemos un mueble más aquí, que es el wall. Esta es otra cama, ¿no? Vemos otra vez el piecero, los largueros. En esta imagen se puede observar mucho más las tiras de cuero entrecruzadas que hacen el soporte para diferentes telas y el colchón. ¿Sí? Y este es el wall, ¿no? Que lo vimos hace un momento aquí. ¿Listo? ¿Qué es el wall? El wall es el cabecero, ¿no? Era de madera o de marfil, tiene la forma de media luna, con una pie que separa la cabeza de la cama. Probablemente para no estropear los complejos peinados, ¿no? La cabeza, pensemos o recordemos también que la cabeza se consideraba una fuente de vida, ¿no? Por lo cual debía ser protegida para asegurar el paso de la vida a la muerte, ¿no? Y probablemente sobre ella se colocaba sobre el wall se colocaba una almohadilla de lino. Otro tipo de cama, ¿no? Es la cama fúnebre. ¿Sí? En la cama fúnebre se depositaba el cuerpo del rey o del alto dignatario, ¿no? Y toman o reproducen la fisonomía de animales, ¿no? Y se completa con la cabeza y la cola, tanto en el cabecero como en el piecero respectivamente. Bien. Tanto para las camas fúnebres como para las camas de reposo, ¿no? La cama de reposo es el hangaif, se anexaba un mueble adicional, ¿no? Una banqueta, una especie de taburete. Bien, el resto de mobiliario eran arcones, lámparas, mesas de varios tamaños y utilidades, o reposapiés, ¿no? Decorados con garras de león, de toro, cabezas de felino o aves con alas desplegadas, generalmente policromados o reproduciendo escenas cotidianas de la vida social de la época. Los cofres y cajas eran de forma cúbica, simple, ¿no? Son muebles cerrados, rematados con puertas, ¿no? Tenemos las puertas de cubiertas cuadradas, o también podemos encontrar cubiertas curvadas o asimétricas, ¿no? Con bisagras. Los cofres y las cajas sirvieron para almacenar, para guardar diferentes objetos, ¿no? Ropa o una serie de efectos personales. Eran pintados con figuras geométricas o con algún motivo vegetal o con representaciones de animales. Las cestas, ¿no? Tenemos ahí diferentes tipos de cofres, ¿no? Y en el antiguo Egipto también se emplearon las canastas. Las canastas eran baratas, fáciles de producir, se tejían con hojas de palma, con tiras de papiro, con caña, junco, ¿no? Los artesanos podían tejer diversos tipos de cestas para almacenar alimentos, artículos de joyería, incluso herramientas.
¿no? Los propios carpinteros y ebanistas utilizaban cestas de todo tipo para transportar incluso sus herramientas. Las cestas se colocaban también como parte o formaban parte también del ajuar funerario, ¿no? Con artículos de joyería, por ejemplo. O o en el interior se colocaban alimentos, ¿no? Básicamente una ofrenda en conjunto, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, dos cestas en los que se han encontrado alimentos, ¿no? Diferentes tipos de pan, dátiles, pasas, higos, ¿no? Los frutos del higo y de la palmera datilera eran importantes en la dieta egipcia, ¿no? Eran considerados un manjar por su alto contenido de azúcar. Bien. Entonces, a ver. Un momento, por favor. Voy a compartir con ustedes algo. A ver, me dicen si pueden descargarlo. Es un libro bien interesante sobre el mueble egipcio. Está en inglés, pero es de lectura ligera, o sea que no vamos a tener problemas. ¿Listo? ¿Tenemos alguna consulta hasta este momento? Uh-huh. Todo claro, profesora. Gracias. A ver. Un momento, por favor. A ver, ingresemos aquí. No me acostumbro. Esa es la contraseña. Y voy a ver si puedo entrar. Ajá. Listo, tenemos dos preguntas ahí. Vamos a ver cómo les va. Voy a ver si puedo compartir aquí esto. Ahí.
A ver. Ujú. Tenemos dos preguntas, ¿verdad? Cama donde se deposita el cuerpo del rey o del alto dignatario, su estructura reproduce la fisonomía de animales. ¿Cuál de las dos alternativas es? La pregunta 1, ¿no? Entonces, la pregunta 2 señala las técnicas para la elaboración de muebles. No técnicas decorativas, ¿no? Sino para elaborarlas. Son 3 alternativas que son correctas ahí. ¿Está difícil la pregunta 2? A ver, ¿cuál podría ser la respuesta? A ver, coméntenme. La pregunta 1 sí estamos bien, ¿verdad? A ver. Profesora, en la pregunta 2, 3 de ellas son correctas, ¿verdad? Sí, son 3 correctas. Lo que pasa es que cuando marcas las 3 te sale como error, por eso ve la ¿Sí? cantidad incorrecta. Ajá. Sí, profesora. Ujú. Salen correctas. Ya, no hay Sí, problema, no hay porque es problema. contrachapado, ensamblaje y el otro ensamblaje, pero te sale como error. Ya, ok. Sí, seguramente yo elaboré mal la pregunta. Puede ser eso. Y en la primera pregunta, ¿cómo les fue? Tenemos técnicas de elaboración de muebles contrachapado, ensamblaje, el ensamble cola de Milano y el ensamble caja y espiga. Eran esas 3, ¿verdad? Y en la pregunta número 1 era la primera alternativa, ¿no? Es la cama fúnebre. Perfecto. Bien, entonces, vamos a dejar esto. Y nos vamos a otro tema. Nos quedan unos minutos. Ya está. Se puede ver. Ya, vamos con el mueble clásico. Estamos en el mueble clásico, Grecia y Roma. Bien, entonces, muchos de los muebles egipcios fueron adoptados y modificados por los griegos, ¿no? El mobiliario griego no era muy abundante. Entre los muebles más relevantes tenemos el cline y el cliso. Vamos a ver imágenes de estos dos muebles, el cline y el cliso. Además de mesas, cofres y almohadones. En cuanto a las técnicas que usaron los griegos, se siguen muchas directrices egipcias, como el recubrimiento de la madera, esta vez con maderas del país, maderas locales, o con materiales más ricos, como por ejemplo los metales, ¿no? El marfil, o incluso incrustaciones de maderas finas, el taraceado. También se hace uso de la pintura con una finalidad decorativa. En Roma, la influencia de Grecia es extraordinaria, ¿no? Llegándose a repetir exactamente algunos tipos de muebles. Pero también vamos a encontrar particularidades. Por ejemplo, en Roma el empleo del bronce da origen a un nuevo tipo de mueble con técnicas, detalles y elementos originales. Existe además un tipo de mueble de piedra, ¿no? Que era utilizado muy frecuentemente, ¿no? En ambos casos, los muebles también pueden reproducir elementos arquitectónicos, ¿no? Como el caso de columnas, así como motivos ornamentales tallados que se han encontrado tallados, en diversos edificios, ¿no? Tanto griegos como romanos. Eso nos lleva entonces a repasar
brevemente, ¿no?, arquitectura griega, ¿no? En este caso, los órdenes clásicos. Porque son estos órdenes clásicos o motivos decorativos que aparecen en los órdenes clásicos que también van a aparecer en la estructura del mueble, ¿no?, tanto griego como romano. Cuando hablamos de arquitectura griega, nos referimos a una estructura o a un método constructivo arquitrabado, ¿no?, en la que se distinguen elementos básicos, ¿no? 2 elementos verticales, en su forma más sencilla, ¿no? Nos referimos a 2 elementos verticales, que son las columnas, que sostienen un elemento horizontal, ¿no?, que es el entablamento, ¿no?, el arquitrabe. 3 órdenes clásicos fundamentales, ¿no? Tenemos el orden dórico, el orden jónico y el orden corinto. El orden jónico se caracteriza por tener una columna sin base, el fuste es estriado y capitel liso. El arquitrabe también es liso, ¿no?, y está dividido en triglifos y metopas. El jónico, por el contrario, tiene base, tiene un fuste más esbelto, más fino. El capitel es más elaborado, tiene collarino, por ejemplo, tiene cojinetes y volutas. Ese es el rasgo particular del capitel jónico, ¿no?, las volutas. Mientras que el corintio tiene base, un fuste más delgado y largo, pero el capitel también es particular porque presenta tallas en formas de hojas de acanto, y en la época helenística aparece un orden más, ¿no?, que es el orden compuesto, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, orden dórico, primera imagen, orden jónico y el orden compuesto, que los podemos distinguir fácilmente por el tipo o la forma del capitel. Bien. Entonces, esa es la estructura del método constructivo arquitrabado, elementos verticales soportando un elemento horizontal, ¿no? Y luego van remates, ¿no?, que es el tímpano de forma triangular. Y refiriéndonos a los materiales, las maderas son importadas de todas las provincias del imperio. Son maderas variadas y de gran riqueza. Los muebles de madera que se han encontrado carbonizados en Herculano presentan tallas y molduras, ¿no? Otros materiales que se han empleado son el bronce. Los muebles de bronce van a ser cincelados y pueden llevar incrustaciones de plata y metales preciosos. También se han encontrado muebles de piedra, como el mármol, por ejemplo, ¿no?, muebles de mármol, y pueden presentar tallas en relieve, ¿no? Incluso se encontraron restos de pintura en algunos de los muebles de piedra. Estos muebles de piedra y los muebles de bronce, los de madera, ¿no?, también se van a complementar con almohadones, con telas, ¿no?, de diferentes tipos, de diferentes calidades. Elementos torneados, ¿no? Vamos a encontrar elementos torneados, como por ejemplo el torneado de las patas. Las patas pueden llevar torneadas formas cilíndricas o discos, ¿no?, en forma de lentejas, ¿no?, discos lenticulares. ¿Sí? Estos son algunos de los motivos ornamentales que encontramos en la arquitectura y que también vamos a encontrar algunos de ellos en el mueble. Las fuentes de información a las que podemos recurrir: tenemos las tallas en relieve y también representaciones de muebles encontrados en la cerámica. Bien. Todas las casas tenían pequeños santuarios denominados lararium. ¿Bien?
Este es el ararium. Es un armario pequeño de madera donde se colocaban pequeñas estatuillas, ¿no?, de los lares protectores de la familia. El ararium se encontraba en el atrio de la vivienda. Bien, lo he señalado aquí en el plano que observamos. La vivienda tenía diferentes ambientes, ¿no? Estos se distribuían en torno a un patio central o al atrio. Dentro de los ambientes importantes tenemos el comedor. Bien, el impluvium es una especie de depósito de agua, ¿no? Se recogía el agua caía del compluvium, ¿no?, que era una abertura que se encontraba en la cubierta, cae el agua desde el compluvium y se almacena en el impluvium. El impluvium se encuentra dentro del atrio, o forma parte del atrio. Y en el atrio encontramos el arario, ¿no?, de composición arquitectónica, donde reconocemos justamente esta estructura arquitrabada, ¿no? Elementos verticales, las columnas, soportando elementos horizontales, que es el entablamento. El mobiliario más importante estaba en el comedor, ¿no? Esta es la reproducción figurada del andrón de la Villa de la Buena Suerte. Y encontramos una antesala, ¿no?, y el andrón en pleno uso. En el andrón encontramos varias poltronas, ¿no?, colocadas contra las paredes. Los comensales se recostaban en la poltrona, ¿no?, en el cliné, ¿sí?, cliné o poltrona, ¿sí?, y para comer, ¿no? Y las mujeres se sentaban en sillas. Las poltronas tenían, o cliné o poltrona, traían mesas rectangulares, ¿no? Estas mesas podían ser de 3 patas o de 4 patas. Allí se colocaban los alimentos, ¿no? Una vez terminado de comer, ¿no?, se colocaba la mesa debajo de la poltrona. ¿Sí? Cliné o poltrona, ¿no? Entonces, el cliné deriva de la cama egipcia, pero no tenía piecero a los pies ni reposacabezas, ¿no? Es uno de los muebles más populares desarrollados por los griegos y es un mueble para comer acostado, compuesto por un bastidor que sujeta una red de tiras de cuero entrecruzadas. 2 patas se elevan por encima del bastidor, formando una especie de cabezal. Observen que la pata incluso tiene algunos detalles, ¿no?, que nos recuerdan a los órdenes clásicos. Y sobre ese cabezal se puede disponer una almohada para apoyarse, ¿no? Las patas son de sección cuadrada y estaban ricamente decoradas con incrustaciones de madera, de metal o piedras preciosas, ¿no? También estaban pintadas. El motivo favorito era la palmeta, ¿no?, estas formas, estos detalles en forma de hojas, ¿no? Con la introducción del torno en el siglo VII a.C., las patas van a empezar a ser torneadas y por lo tanto redondeadas. El colchón y las almohadas, ¿no?, se cubrían con telas de lana o de lino. Sí, aquí tenemos un cliné romano, ¿no?, con reposacabezas. En este caso está trabajado en bronce. Vemos las patas torneadas, ¿no?, con discos lenticulares incluso, ¿no?, patas torneadas en forma de discos lenticulares y aplicaciones de bronce en forma de cabeza, ¿no?, de león, ¿no? Observen que tiene un mueble pequeño, accesorio, ¿no?, que es un escabel o una banqueta. ¿Listo? Del cliné se deriva el triclinio romano. Es un amplio lecho en forma de U que es utilizado para comer y en el que se podían recostar varias personas. En este caso estamos frente a un mueble de obra, ¿no? En cuanto a la disposición de los asientos,
el lugar de honor está indicado con el número 1, ¿sí?, que vemos en la imagen inferior. ¿Listo? Ese es el lugar de honor para el invitado. Y el anfitrión al frente de él, ¿no?, en el número 9. Y el resto de invitados se dispone alrededor. La cama romana sigue la forma del mueble griego, la estructura del mueble griego. En este caso tenemos un lectus, ¿sí? El lectus es la cama romana. Es un lecho que puede ser trabajado en bronce o madera. Observen las patas torneadas, ¿no? Tenemos elementos circulares que se van alternando con los discos lenticulares. Cabecero y piecero inclinado, ¿no?, en forma de S.